La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Conferencia Episcopal, buenos días, le habla el Padre Magreo. Padre Magreo, de A Vivir, ¿qué postura tiene la Iglesia española respecto al concejal del PP de Elche que han pillado fornicando, como dicen ustedes, bajo un paso de Semana Santa? Algo he leído, sí, el paso del Cristo de la columna. Se ve que la cofradía puso el Cristo y el hombre la columna. Padre. Sí, es un poco subido de tono, pero estamos entre hombres. Bueno, estamos entre hombres, pero hablando para 2 millones de personas, que es la audiencia de Vivir, entre la que hay muchas mujeres. Pero la mujer es, recuerde las palabras del Fari, muy pícara, y se pirra por estos chascarrillos un poco psicalípticos. Pero vamos al turrón. He visto que se le echa toda la culpa del incidente al concejal, al hombre, y nada se dice de la hembra, que sabemos por las Sagradas Escrituras, desde los tiempos de Eva, que abusando de la ingenuidad, de la falta de doblez del varón, lo tienta, sí, lo engatusa, lo embeleca con sus formas voluptuosas, con su verbo obsceno, y lo arrastra al llamado pecado de impureza. Lo que pasa es que él es concejal de policía, o sea que también por su cargo tendría que velar porque estas cosas no se produjeran. ¿Y la prensa? ¿Qué pasa? Prensa es vocablo femenino, por tanto prensa es mujer, es hembra. Bueno, ¿Ha visto usted qué lenguaje emplea la prensa? No. Dice la noticia, al cabo de media hora el hombre marchó, no sin antes santiguarse, señal de que ya estaba arrepentido, no como ella, pecadora. Y desde entonces hasta la fecha, prosigue la noticia, a medida que se ha ido corriendo la voz. ¿Usted cree que en un episodio de esta naturaleza es admisible decir que se ha ido corriendo la voz, que la voz se ha corrido? De verdad, Padre Magreo, que compadezco a los niños que van a sus colegios y compadezco también a nuestro compañero Íñigo Domínguez, que los tiene que investigar a ustedes. First time I swallow, now you're on your own. I won't return, forever you will wait. You're wondering now what to do. Now you know this is the end. Estamos en pleno ciclo electoral, con elecciones en abril, en mayo, en junio, así que nuestros dibujantes seguramente están exprimiéndose el cerebro para no repetir las viñetas y para buscar cosas que decir y cosas que contar. En algún lugar de Asturias está Julio Rey. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Buenos días, pues en Purón, en Llanes, y en un día magnífico. Ayer 25 grados, o sea que de verano prácticamente. Pero eso no es bueno, ¿no? 25 grados en Purón en abril, igual... Es absolutamente extraño, sí que lo es. Ya repito, es una temperatura del mes de agosto. En Radio Barcelona, Carla Berrocal, ¿cómo estás, Carla? Hola, buenos días, aquí andamos. Luego ¿qué pasa, máquina? Festival del humor. Luego te pregunto qué haces por allí. Y aquí están en Radio Madrid conmigo Mauro Entrialgo, José María Pérez Peridis, ¿cómo estáis? Buenos días. Bien. Tengo que contaros, Julio y Carla, que José María ha aparecido con una gorra de béisbol de los New York Knicks, de los New York. A mí me ha parecido que era como del programa de protección de testigos del FBI. A Mauro le ha parecido como el facha que ha pegado a un concejal del PSOE en Ponferrada. Al alcalde. Con gafas oscuras de espejos, ¿no? ¿Cómo son estas gafas? No, son de policía americano. De protección ocular. Oye, perdonad, pero Joe Biden también la lleva, ¿eh? Es la misma, es la misma. No, claro. Joe Biden es de aviador, gafas de aviador, ¿no? Las que lleva. Se llevan gafas de aviador. Y la gorra, va con la gorra a todos los lados, ¿no? Pero además una gorra de New York City, me parece, ¿no? Sí, no, del equipo de New York. Sí, de los New Yorkers. Siendo él de Delaware, como espero, bueno, eso es otra historia. Que por cierto, no sé si habéis visto el último vídeo, una recepción, una cena oficial
tiene que dar la bienvenida a un mandatario, y entonces está con su mujer, con Joe Biden, que le coge de la mano fuerte, y realmente se ve a un anciano que no sabe dónde está. Esto es, no sé, antes hablábamos, no sé muy bien qué se puede hacer para que Trump no gane las próximas elecciones, pero desde luego esto no es una buena idea. Que estás, Carla, en Barcelona, trabajando en un proyecto que tiene que ver con los archivos nacionales, creo. Sí, aquí estoy. Pues la verdad es que es un proyecto súper bonito, porque básicamente con los archivos históricos estoy viajando con gente del equipo del ministerio, y entonces están llevándome por todos los ministerios de España, o sea, los archivos de España, perdón, que estoy un poco dormida, por todos los archivos de España, y me van enseñando un poco cuál es la función, las diferencias de cada uno de ellos, y como algunos documentos así como pues históricos súper importantes, o que de alguna manera definen las diferencias de cada uno de los archivos. Entonces está siendo un viaje, la verdad, muy cansado, porque hay que asimilar muchísima información en muy poco tiempo, pero la verdad que es un proyecto precioso. Documentos interesantes, ¿no? Sí, he visto muchas cosas. Mira, he visto la paz de Westfalia, que es la típica que te estudias en el cole y la ves de repente ahí y dices, wow, es increíble. Y luego cosas un poco más mundanas, más de la vida cotidiana, que yo creo que eso es lo que mola, ¿no? De ver un poco la cotidianidad de lo que era esa época. Entonces hay una muy graciosa que es en el archivo de Chancillería de Valladolid con la directora. Estuvimos viendo unas pruebas para un juicio en las que unas monjas de un convento denunciaban a un tipo que había hecho la casa más alta que la valla del patio interior del convento. Entonces las podía ver. Entonces, claro, la sala de audiencias enviaba a un dibujante, que esto también es súper bonito y muy curioso, de cómo el oficio del ilustrador o la ilustradora ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces me enviaban a un dibujante pues para que viera cómo era el patio, lo dibujara, pusiera dónde estaba la casa del tipo, dónde estaba el patio, que era lo que veía desde su casa, no sé qué, y entonces eso lo aportaban como una prueba dentro del juicio para que las monjas pues se quejaran y se tomara una decisión al respecto, ¿no? Entonces, ¿Qué fue cuál la decisión? Porque me la estoy imaginando, ¿no? La pues, casa fuera. No, me imagino que sí, lo que pasa es que no tengo ni idea, pero bueno, pues como esas muchísimas más. Luego una de un arquitecto efímero que había hecho una obra y bueno, pues no le habían pagado menos de lo que se había, o sea, como que le había costado más, y entonces pedía que se le pagara la diferencia de lo que le había costado, y bueno, pues te das cuenta de que las ilustradoras y los ilustradores llevamos siempre pidiendo dinero a los clientes pues desde el siglo de oro, básicamente. Es que los dibujantes siempre hacemos falta para cualquier cosa. Bueno, no, yo nunca he escuchado la frase, hay un dibujante entre el público, rápido. Mira, mi profe de dibujo decía, cualquier cosa que veamos, mira para cualquier sitio, para hacer esa silla, para hacer este micrófono, para hacer cualquier cosa, ha tenido primero que venir un dibujante y dibujarlo. Bueno, es que para hacer una película un dibujante todo. Primero tiene que haber hecho los dibujos de producción para saber lo que tenemos. Un programa de radio. Un programa de radio, pues tienes que traer esto que tienes aquí detrás lo dibujo yo, por ejemplo. Sí. No, pero viene de la palabra, es un ilustrador. Ilustra lo que otros no están y no ven. Y bueno, tienen en la cabeza, pero no saben cómo reflejarlo. No pueden. En los descubrimientos fueron importantísimos los topógrafos, los marineros que conocían esta especialidad. Fíjate, América se llama América por Américo Vespuccio, que hizo el mapa. Y un topógrafo, al fin y al cabo, tiene que tener un dibujante o ser él su propio dibujante. Sí. Un biólogo también tiene que ser dibujante. Absolutamente. Y era una, o sea, bueno, antes de nada quiero mandar un saludo a Julia Rodríguez de Diego, que además de la directora del Archivo de Simancas es súper fan de A Vivir, que no sepáis, nos escucha muchísimo, sí. Y perdón, si proponemos ir allí a hurgar un poco, nos dejaría yo creo que estarían encantados. Abrir puertas y buscar documentos y tal. Vamos, encantadísimos de la vida, ya te lo digo yo. Vale. Y lo que decía Mauro de al todo el hilo de todo esto es que hubo un momento en la vida
de los ilustradores que fuimos una profesión de riesgo, en el sentido de que se nos enviaba a las expediciones a dibujar las cosas botánicas, los animales, no sé qué, y nos moríamos como moscas. Bueno, como moscas no, porque había pocos. Bueno, había que extender todo lo que formaba parte de ese imperio, pues o sea, evidentemente nos picaba un bicho y nos moríamos a la primera de cambio. Para casarse los reyes no existían fotos para decir a ver si me caso con esta que me han propuesto en el otro lado de Europa, te mandaban un retratito pequeño. Hazme un boceto para que me haga una idea. Las miniaturas son así, era su función. O profesión de riesgo desde las cuevas de Altamira. Oye, vete y píntame ese bisonte que nos está sujétalo tú mientras yo le pinto, ¿no? Claro. Pintado de memoria, tiene su mérito, ¿eh? Hombre, me parece que hay aquí un poquito de corporativismo en esta mesa, ¿eh? En 1904. Bueno, la cabra tira al monte. Y a ver quién la dibuja. Esto que decía Carla, o sea que Ponce de León llegó a Florida con un dibujante, ¿no? Eran dos. Sí, Darwin y Napoleón se llevó a la expedición de Egipto a un dibujante que fue luego origen de toda la egiptología, porque al ver sus dibujos todo el mundo quería saber dónde estaban esas cosas que había dibujado, ¿no? Es que esto no es ninguna tontería, o sea, quiero decir, en un momento dado los ilustradores tuvimos un papel fundamental para la construcción de todas las imágenes de toda la historia de la cultura, de los descubrimientos, pero las cosas médicas, si todo. Es previo. Antes que el lenguaje hablado, bueno, había el cántico y tal, pero el dibujo, la representación fue básico para el lenguaje y la prueba está en lo egipcio. En lo egipcio es un lenguaje dibujado. Oye, que yo mencionaba antes la de elecciones que se nos vienen encima. Julio, ¿te da perecilla el calendario cuando lo miras? como dibujante de tira diaria, como guionista de tira diaria. La verdad es que, bueno, pues tengo ya un cerebro adaptado, es mi trabajo y rápidamente cambio el chip. Sí que da un poco pereza, incluso he de decir que el PNV piensa que se van a adelantar elecciones generales en octubre incluso, o sea que podemos hacer un esbozo de cuál es el futuro. Sí que da un poco pereza, la verdad que da un poco pereza, sobre todo por el nivel en muchos casos de los candidatos, ¿no? Yo me vi el otro día el de las vascas y todo, que está bien esto de que ahora la televisión española recoja los debates de las distintas elecciones de las comunidades, ¿no? No sé si lo visteis, pero era, por una parte era agradable porque es una idea de la política completamente distinta de la que tenemos en Madrid. La gente habla, se dejan, si les preguntan por economía, responden por economía y no por Sánchez, o con algo de Sánchez, por Venezuela, ¿no? O por Venezuela. Sí. Y no hacían caso a las provocaciones de la fascista, que estaba todo el rato intentando desviar el tema a cosas que no venían a cuento. Decían, me hizo gracia una vez una que le dijo, creo que era la de Sumar. ¿De qué partido, perdona, Mauro? Estaba la de Vox, pues diciendo barbaridades. Entonces, no es que no le respondieran, es que directamente hubo un momento que la de Sumar le dijo, me parece, ¿y qué opina de lo que he dicho? Y tal, y dice, me parece, como dijo, inoportuno. Y dijo, y volviendo al tema del que estamos hablando, y seguían. Y por una parte estaba bien que fuera esto todo tranquilo, pero por otra parte era más coñazo. Porque cuando llevabas un tiempo que todos estaban hablando y esto, de lo que les habían preguntado, justifica que la televisión retransmite la política como la retransmite. Eso es. Claro. Es que en realidad resultaba demasiado técnico y la gente están deseando que haya bronca y que se peguen y tal, ¿no? Y de hecho no había titulares al día siguiente de barbaridades porque no habían dicho barbaridades. Sí. También tienes una explicación, Mauro, y es que los partidos de tanto el PP como Vox en las elecciones de Euskadi y en las catalanas no tienen nada absolutamente que hacer, por lo tanto el nivel de crispación ha disminuido. Sí, ya lo dan por perdidas. Sí, pero podían haber recurrido a también crispar para intentar llamar más la atención. Bueno, la de Vox ya lo intentaba, pero sí, la crispación da espectáculo y todo lo que se busca en los más media es el espectáculo y la noticia que tire. Pasa una cosa en estas elecciones, en las vascas, que no están los pesos pesados conocidos y que son jovencitos de buena educación, de buen parecer y que parecen en cierta medida ejecutivos. Todos son pues verbalmente moderados, de aspecto pues lo que se espera un poco. Le falta ponerse traje al de Bildu, pero por lo demás... Sí, fuera del País Vasco no Chandiano. Nadie conoce los nombres. Yo sí.
Y yo. Pero pero está bien, ¿no? Que sean personas con aspecto de ser profesionales y que sí, es mucho más europeo. Claro, exacto. Es que hasta que la política española no se haga europea en las formas, no hemos hecho la verdadera integración. De hecho, no se ha dado, no habéis sentido como un viento frío cuando esta semana han resurgido los Zaplana, Rato, Aznar, ¿no? No ha sido como un pequeño escalofrío. Es decir, teníamos esto aquí, y no decíamos nada. Dices, esta banda estaba gobernando. Es que es tremendo, ¿eh? O sea, teníamos y tenemos, Mauro, que ya, pero no nos damos cuenta cuando está Miguel pasando Ángel en directo, Rodríguez, ¿no? perdón, era el secretario de Comunicación, Sí, con Aznar, hay que recordarlo, y aquí le tenemos otra vez. Pero tú te imaginas, Julio, que a ti te llaman a declarar a un juicio porque has metido la mano en una caja o por lo que sea, porque has dibujado algo. ¿Tú te imaginas esa actitud ante el juez? ¿No? O sea, ¿cómo te han tenido que educar para que tu actitud en un juicio sea tan vamos a, lo tienen en el ADN, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Hay mucha gente en política que no se ha bajado del caballo, aunque no haya subido nunca en el caballo. Una vez que tuvieron el escaño, tuvieron el poder, se subieron mentalmente al caballo. Los de siempre. Te iba a decir, José María, que a mí me han educado con el respeto hacia la ley. Esta gente no, porque siempre se han creído que la ley son ellos. Yo lo único que voy a decir de este tema es que soy muy fan de la señora que estaba delante de Zaplana y no le dejaba pasar porque decía que tenía que hacer la cola. Y acabó colándose, ¿eh? Porque lo lleva la sangre, claro. Yo pregunté en las redes, digo, alguien que me diga legalmente, yo digo, supongo que es que Zaplana sí que podía pasar, y que me diga legalmente por qué podía pasar. Y me dieron 5 respuestas distintas, lo cual quiere decir que no hay una respuesta clara. Unos me decían, ¿por qué es letrado? Y los letrados podrán pasar cuando van a trabajar, ¿no? Porque es no sé qué, porque es una persona pública. El que más me convenció fue para evitar un follón público, ¿no? Que se monte ahí. Sí. Pero no hay una cosa ahí muy clara de por qué de repente viene uno y se puede colar a los demás solo por ser quien es, ¿no? Sí, bueno, igual habría que recogerlo, ¿no? En las normas, igual que los expresidentes forman parte del Consejo de Estado, pues también tienen derecho a, cuando son imputados, colarse por las filas, ¿no? Pero mientras sea un cargo, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo también que un cargo, pero alguien que es simplemente un delincuente, no sé por qué va a poder... Porque si eres un delincuente, si has robado más, puedes pasar. Si has robado menos, te haces la cola. Pues entonces habéis recuperado, Julio, los famosos cuellos de Zaplana, ¿no? Sí, esos cuellos de camisa almidonados increíbles que nosotros los hemos convertido en sobres del PP. Es que es verdad que parecen sobres. Sí, como no podía ser de otra forma. De todas formas, 2 sobres en el cuello. No sé por qué nos extrañamos del clasismo que impera respecto al caso de Zaplana y su entrada en los juzgados, porque en la boda del peor alcalde de Madrid, que dice un amigo mío, el otro día vimos un clasismo, de libro, porque invitan a un defraudador pero no invitan a otro, que es una cosa ya absolutamente clasista. Es decir, ¿por qué va el rey emérito, un defraudador conocido, y no puede ir a la misma boda otro defraudador como el novio de Ayuso? Yo creo que debe tener un mosqueo tremendo, ¿no? El novio de Ayuso yo creo que estaría invitado, simplemente supuesto. Que iba a ser un cantazo. Sí, a lo mejor no quería, ¿no? De todas maneras, sin caer, por supuesto, en algo que ha caído mucha gente y que no se debe hacer, que son los aspectos y las maneras de vestir y un poco la apariencia. ¿Qué espectáculo más rancio? Sin caer, pero 2 puntos. No. Que nada que tenga que ver con el aspecto físico de nadie, ni con sus elecciones a la hora de vestir o lo que sea. Qué rancio todo. Bueno, y aparte de rancio, alcanfor total. Aparte de pero rancio, han convertido en elegante a Torrente, no me digas que no. Carla, ¿qué decías? No, que el hecho de que la televisión pública madrileña lo haga como una especie de espectáculo de lo que es la boda del alcalde con dinero público, me parece, ¿Y por qué lo han hecho? Mi teoría era que es como Elliot Ness, que ha sido un investigador que ha dicho, vamos a meter las cámaras de alguna manera para luego tener pruebas de los posibles delincuentes del futuro. ¿no? Vamos a ver, lo han hecho por una razón, porque les da la gana, porque pueden y porque les da votos.
les da voto. A su parroquia, sí. Porque están todas las revistas y las televisiones a ver cómo va la novia, de quién es. O sea, es... Y los periódicos, José María. Revistas y periódicos. Totalmente. De todas maneras, ¿sabes qué? Y hojas parroquiales. Estamos hablando de esto y me suena tan al año pasado casi, ¿no? Porque fue hace como una semana. Ya se ha dicho todo. No, tú porque eres muy americano. Que Yo a todos los días, ¿no? La actualidad. Otra de las declaraciones, digamos, también con olor a naftalina, habéis escuchado a Aznar hablando del Estado palestino con un tono de desprecio. No sé si lo habéis oído. ¿Lo habéis oído? Sí, y lo hemos comentado y hemos hecho viñetas, nos ha dado para hacerlo. Pero sí. Y lo que pasa es que nos retrotrae a lo de ha sido ETA. Estoy seguro, a los periodistas. Se retrotrae a lo de las armas de destrucción masiva. Y claro, es tan deleznable el ver a una gente masacrada, que es un pueblo histórico, son los filisteos. Es decir, eran los enemigos de Israel porque eran limítrofes y eran los que tenían el borde del mar. Los otros tenían el Jordán, cuando lo tenían, porque esos reinos pues eran efímeros. Lo que pasa es que la Biblia ha dejado constancia eterna. Y la guerra ahora es una revancha de Israel contra los palestinos por lo que les hizo el rey Amalek, que dijo el profeta Samuel: matadles a todos, matad a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las ovejas, matadles a todos. Y entonces tienen un mandamiento bíblico de exterminarlos, porque lo dice Dios a través de la boca de Amalek. Y eso es terrible en el siglo XXI, que el manual de instrucciones en caso de guerra con los vecinos sea exactamente porque hay que vengarse de un hecho que viene narrado en la Biblia. Y esto es lo tremendo. Entonces yo no sé si Aznar sabe eso o si está por encima. Mira, una vez que se puso los pies encima de la mesa de Bush, ese chico se trastornó. Pero también te digo una cosa, lo de Aznar da mucho asco, como siempre este señor, porque es así, ¿vale? Pero oye, Pedro Sánchez está también, diciendo lo de hay que reconocer el Estado palestino, pero un poco con la boquita pequeña, te voy a decir. Hombre, Carla, está intentando que él puede reconocerlo en el momento que quiera, pero ya por lo menos ha conseguido que Noruega, que Luxemburgo, que Irlanda, que Malta... Lo ha puesto encima de la mesa, además. Lo ha puesto encima de la mesa y ha dado un paso que no le ha gustado nada a mucha gente en el mundo. En cualquier caso ya está bien, o sea que a estas alturas estemos con los pasos simbólicos. Los pasos simbólicos son importantes, pero es que hay 150 países en el mundo que reconocen a Palestina y siguen asesinando a todos los inocentes de Palestina. En cualquier caso, lo sorprendente es que el PP no tenga un argumentario coherente. Puedes pensar lo que quieras, puedes pensar que estás de acuerdo con o que estás a favor de matar niños, o puedes pensarlo aunque sea una barbaridad. Pero es que cada líder del PP dice una cosa distinta. Ayuso dice que de inmigrantes ocurre lo mismo. Sí, hay con varios. Regulación. Pero Feijóo dice que sí que está. El mismo programa del PP decía que está a favor de reconocer el Estado de Palestina. Feijóo dice que sí, pero siempre y cuando antes lo hagan otros, porque él no se atreve nunca a hacer algo el primero. Ayuso dice que el que lo hace es amigo de Hamás. O sea, que se pongan un poco de acuerdo entre los distintos líderes del PP. Compañeros, sabéis que suscribo absolutamente todo lo que decís, pero por otra parte también me hubiera gustado que Sánchez hubiera tenido la misma voluntad política con el pueblo saharaui. Y desgraciadamente no ha sido así. Qué acertado, Julio. La viñeta que publicas tú, Mauro, en el Salto, define lo que es un asesino sionista, pones en el recuadro. ¿Por qué ha matado usted a todas esas personas? Ha sido un error, pero voy a abrir una investigación sobre este incidente. Pues muchas gracias. Es dura, pero está bien. Carla, se ha muerto Trina Robbins, dibujante, editora, historiadora, guionista de cómic, y fue la primera mujer que puso a una superheroína en la portada de un gran cómic, ¿no?
Hombre, pues a ver, se ha muerto la gran dama del cómic norteamericano, no solamente por su trabajo como dibujante, que también, sino porque también ha tenido un papel fundamental como recuperadora de la historia del cómic hecho por mujeres. Tiene varios libros al respecto, de todas las autoras de cómic que ha habido en Estados Unidos, sobre todo, claro. Pues toda la historia del cómic hecho por mujeres en Estados Unidos, y la verdad es que ha sido, hombre, la mujer era muy mayor ya, las grandes damas saben cuándo tienen que irse, pero bueno, ha sido una pérdida muy dura dentro del mundo del cómic, sobre todo para las personas que nos consideramos feministas y amantes del cómic, y bueno, pues se ha ido una de las voces más potentes del cómic americano, desde luego. Hablamos de los años 40 incluso, ¿no? 40, 50, cuando empezó a trabajar en la industria, incluso en alguna línea argumental colocó la cuestión de la violencia de género, ¿no? Eso sí que es ser precursora, y eso sí que es ser alguien solidario y concienciado. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que a Trina le pasa un poco lo que nos ha pasado a todas las mujeres que nos dedicamos un poco a esto, ¿no? Que hacemos cómics y que en un momento dado de nuestra carrera nos damos cuenta de todo el machismo o que nos enfrentamos a ciertas estructuras que son muy difíciles de atravesar o un poco pesadas de combatir con ellas diariamente, ¿no? Y la verdad es que dentro de lo que es todo su trabajo como dibujante ha sido una de las grandes figuras del cómic americano y ha regalado cosas de Wonder Woman, de grandes personajes del cómic americano. Pero a mí personalmente me parece que su gran trabajo o su gran aportación también, no solamente como artista, pero su gran aportación es la generosidad de recuperar el trabajo de muchas otras mujeres olvidadas, y de recuperar su trabajo y de ponerlo en valor, que es una cosa que yo creo que pasa constantemente en las grandes industrias, sobre todo pop también, que las mujeres tenemos muchas aportaciones y que constantemente se nos olvida, ¿no? Y bueno, yo recomiendo mucho cuando doy clase y hago una especie como de recorrido de historia del cómic, siempre recomiendo mucho el Pretty in Ink, que es uno de sus libros estrella, en el que hace un recorrido desde las flappers de los años 20 y grandes dibujantes de principios del siglo americanas hasta prácticamente pues generaciones incluso posteriores a ella, o sea que ha sido una persona súper generosa, la verdad. Fíjate que empezábamos hablando al principio de la hora de vuestro trabajo, un poco del arte al que os dedicáis. ¿Alguno de vosotros cuando empezaba a hacer viñetas, o a lo mejor se inclinaba un poquito hacia el cómic, os decían compañeros, no sé si de carrera o compañeros dibujantes, hombre, no te dediques al cómic, que esto es como una cosa menor, ¿no? Dedícate al diseño, yo qué sé, algo así. Sí, en muchas ocasiones. ¿Sí? De hecho, yo vine a Madrid con la disculpa, les dije a mis padres, era verdad, pero no era mi finalidad, que venía a estudiar diseño gráfico, que sonaba como mucho mejor. Me hice un curso mientras al mismo tiempo estaba trabajando de rotulista de talleres mecánicos, y luego lo que hacía de verdad eran los cómics, que era lo que me gustaba, pero no sonaba muy bien, me voy a dedicar a los cómics, había que engañar un poco. Yeah. Claro, tú tenías un plan B, José María, tú eres arquitecto, así cualquiera. Mira, yo soy arquitecto y puedo hacer lo que quiera. O sea, claro. Efectivamente, eso es un grado, pero tengo una anécdota muy buena. A mí me gustaba mucho hacer caricaturas, y yo tenía un primo en cuya casa vivía, que era falangista y abogado. Falangista y abogado. Sí, Madre mía. Un tipo extraordinario. Un tipo extraordinario. Bueno, oye, en la familia tenemos de todo porque hay que quererlos, José María, hay que quererlos. El otro todos somos nosotros, los hijos de mi padre. Y me gustaba mucho la caricatura y hacía caricaturas. Entonces había en Palencia un caricaturista que hacía caricaturas en el diario palentino, y era José Ramón, el que hizo las campañas del PSOE. Así lo tuvimos aquí. Sí, memorable. Muy amigo tuyo. Y entonces yo le dije que quería ser caricaturista, y me dijo, mira, estudia una carrera que de eso no vas a vivir. Siempre lo pensé,
porque hay que... la gente que escribe vive de otra cosa en general. O sea, que vivan de la literatura, no vive casi nadie. Yeah. Entonces, bueno, tuve la suerte y decían, bueno, y además es arquitecto, como una cosa redentora, ¿no? Yeah. Bueno, pues ahí hemos estado navegando entre dos. Por cierto, un inciso que importante es la figura de conocer a alguien que sea ya profesional y te dé consejos, ¿no? En mi caso fue Ernesto Murillo Simónides, que me enseñó, que vi el primer original, me dio sus trucos prácticos, me dio... A eso voy. En tu caso, José Ramón. José Ramón, es que coincidí con él luego en el hogar del empleado. Había una revista, había una revista que se llamaba El Hogar de la Empleada, no, que se llamaba Revista Aún, y junto con Cuadernos y otra revista eran las más progresistas Aún, que había. La revista Aún. ¿Con acento o sin acento? Aún. Trabajaba allí el padre, trabajaba uno de los redactores fundamentales, Alfonso Carlos Comín, el padre de Comín, el de El Prusés, y que era en aquel momento uno de los cristianos de izquierdas más notorios que había en España. Tuvo sus incidentes aquella revista porque aguantó lo que la dejaron, pero es importantísimo tener un maestro. Julio, ¿qué decías? Sí, dejadme que yo es que he sido realmente afortunado porque mi padre era pintor, es decir, yo me he criado rodeado de acuarelas, entre olor a trementina y aceite de linaza y escuchando a Beethoven. Es decir, que a mí me gusta Velázquez desde que tengo uso de razón. De hecho, queríamos plantear justo esta charla y queríamos saber hasta qué punto en el año en el que estamos tiene sentido dejar fuera de la alta cultura al que llaman el noveno arte, ¿no? El arte de los cómics. Están en el estudio Elisa McCausland y Diego Salgado. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis, Elisa, Diego? Muy bien. Buenos días. Estáis dirigiendo juntos en el Museo Thyssen el noveno pasajero, que es una serie de encuentros con creadores de cómics para precisamente reflexionar sobre la relación entre el arte y la novela gráfica. ¿Vosotros creéis que un original de Paco Roca debería acabar colgado en una pared de un museo junto con otras obras de arte cuando pasen unos cuantos siglos? Bueno, aquí entraríamos en todos los temas de categorización, ¿no? Y qué entendemos por el museo hoy, el cómic y desde luego la pintura. Sí creemos que es muy interesante todo lo que está ocurriendo en estos tiempos, con todo lo que tiene que ver con la museística y sería también, y lo hemos debatido en alguna de las sesiones, sería interesante ver hasta qué punto hay ahora mismo una serie de evoluciones o mutaciones también del cómic que entendemos por original, que entendemos también por qué es lo que tendría que estar en el museo y cómo, y teniendo en cuenta también que, como tratábamos en la sesión con Paco Roca, que ha sido la última, estamos hablando ahora también de esa idea expansiva del cómic, ¿no? Y hay exposiciones como la del dibujado, sin ir más lejos, en el IBAM, que así lo avalan, ¿no? Entonces, estamos en unos tiempos muy interesantes para reflexionar sobre estas relaciones. Y también está cambiando el mismo concepto de museo, ¿no? Que de ser una cosa que muestra cosas muertas, se convierten en centros museos. También depende de los museos, ¿no? Sí, esto, claro. El arte contemporáneo ha trabajado, podríamos decir, estos temas de una manera más vanguardista, nunca mejor dicho, ¿no? Pero sí es cierto que además los museos también están en un momento de reflexión interesante, pero también lo podríamos decir del medio, ¿no? También lo podríamos decir del cómic a día de hoy. Sí, pero por ejemplo en la nueva reestructuración del Reina Sofía se muestran procesos, dibujos, cosas que habitualmente antes no se mostraban en los museos, ¿no? Sí, toda la relación también, no solo desde luego del cómic y la ilustración, pero también de la fotografía, del cine. También. Es decir, aquí hay un planteamiento que a Diego y a mí nos parecen importantes y sobre todo interesantes para poder pensar el medio y las relaciones del medio cómic con otras formas de expresión. Desde luego donde vemos también una gran influencia es del audiovisual. Pues, pero ¿creéis que hay todavía un gran esnovismo artístico frente al cómic? Que hay autores que piensan que, bueno, pues que es un arte menor. Bueno, sí lo hay.
pero también es cierto, y esto es un debate que no creo que no es para este programa, pero también al mismo tiempo hay que decirlo, en realidad las barreras entre alta y baja cultura se están rompiendo desde hace un tiempo, y de hecho la alta cultura tiene bastantes problemas ahora mismo de visibilidad y de legitimidad, y de ahí el hecho de que haya instituciones como la Thyssen, o lo que decía Mauro de la Reina Sofía, que estén abiertos a experimentar, a probar efectivamente cómo el mismo concepto de artefacto expositivo se puede intervenir a través del cómic, del audiovisual, y como decía Elisa, también hay que hablar efectivamente hoy por hoy de un cómic que también se ha abierto a otras posibilidades. Es decir, incluso citabas la expresión novela gráfica, incluso la expresión novela gráfica ahora mismo ya está un poco puesta en entredicho. El cómic se podría decir que se ha convertido en algo que podríamos llamar como cómic expandido, que va más allá de lo que es el artefacto libro, para apelar a otro tipo de relaciones, que es un poco lo que exploramos Elisa y yo. Por ejemplo, con Paco empezamos hablando de las influencias pictóricas de Paco y acabamos hablando de la película de La Casa, que se va a estrenar en mayo. Entonces es imposible ahora delimitar lo que es medios expresivos, más cabe hablar de una expresión que ahora mismo es transversal a muchas de ellas. ¿Creéis que hay una burbuja de cómic ahora mismo, en este momento, en función también del cómic de Paco Roca, que ha sido un exitazo editorial y desde luego merece serlo? Sí la hay, la verdad, hay que decirlo, y Elisa y yo lo decimos con conocimiento de causa, porque en cierto modo formamos parte de ella. Es decir, hay un boom ahora mismo de divulgación, de creadores, de obras que se publican, etcétera, pero también es cierto que siempre a un nivel que creo que, excepto en el caso, por ejemplo, de Paco Roca, no tiene un alcance mainstream, por decirlo así, el alcance mayoritario mainstream del que siempre hablamos Elisa y yo. A no ser en las versiones que están haciendo, porque antes cuando se hacía una adaptación de un cómic a una serie de televisión o a una película, todo el mundo lo sabíamos. Y ahora hay mucha gente, incluso los que nos dedicamos al cómic, que ves una peli o una serie y luego te dicen, no, está basada en un cómic. Es decir, que el cómic en sí no se lee mucho, pero el alcance que tiene es bestial. Claro, pero un poco en esta relación también bueno, incluso de la propia explotación, ¿no? de los derechos de autoría en relación también con lo que, bueno, muchas veces esto se ha comentado en no pocas ocasiones con compañeros y compañeras del medio, que el cómic es casi un proyecto, es como un borrador de proyecto para el audiovisual, ¿no? Se acaba de convertir en eso. Exacto. Entonces, y sobre todo esto ha estallado con todo el audiovisual de plataformas, ¿no? Claro. Y es interesante, pero sobre todo es interesante hablarlo sin ningún tipo de problema, para problematizarlo, porque claro, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómic, pero a la vez también de cómo se puede sobrevivir en las circunstancias en las que estamos actualmente. Y comentabais que bueno, la pregunta era hasta qué punto es burbuja el cómic. Yo lo que sí indicaría, porque esto también... Es todo burbuja. No es solo todo burbuja, o sea, no todo es burbuja, porque está el mainstream invisible que llevamos indicando también desde hace bastante tiempo, que es el manga. Es decir, el manga sí es claramente popular. Hay quien considera a lo mejor que no es cómic, pero desde luego sí es popular, y como no ha entrado en ese proceso de legitimación que están, digamos, otras vertientes del medio, podríamos decir, o al menos nosotros Diego y yo nos aventuramos a decir que todavía está vivo, ¿no? Es popular y por ende tiene un cierto recorrido en ese sentido. Pero el cómic... Es curioso este fenómeno de cuando un medio está cayendo, o un género, de repente se ve más, supongo que por el fenómeno que dices tú de legitimación, en otros medios. Me refiero, por ejemplo, al rock and roll. El rock and roll en realidad está muy poco vivo, hay menos... estamos viviendo un revival continuo de estilos, de géneros, y sin embargo es cuando más rock and roll vemos en las series y películas, ¿no? Y al cómic le pasa algo parecido. Bueno, el rock and roll es un poco zombie también, si vemos todos los conciertos y festivales de este verano, sí, ¿no? Que hay una resurrección, nunca mejor dicho, bastante curiosa. Pero todos los grupos que están en esos conciertos underground no salen en las películas, y en cambio en las películas estamos viendo grupos que jamás fueron muy conocidos en su época. Los Ramones ahora nos parecen conocidísimos, pero cuando los Ramones estaban en activos íbamos a sus conciertos 1000 personas, ¿no?
Hay un fenómeno muy curioso en relación con eso que tú comentas, que Elisa y yo a veces bromeamos, cuando ves que hay un medio expresivo sobre el cual empiezan a arrojar la mirada la academia, la política y los constructos más o menos culturales legitimados, hay un problema en ese medio expresivo. Y esto no lo digo solo del cómic, está pasando con el cine también. El cine ahora mismo ya no tiene el predicamento que tenía antes, sigue siendo un gran medio popular, pero es evidente que ya no es lo que era. Y efectivamente todos en determinada burbuja, estamos siempre hablando del cine, del cómic, etcétera, pero luego ves, por ejemplo, que lo que consume sobre todo el público más joven va en una línea muy diferente. Es decir, va más bien en línea con las redes sociales, va más en línea con el tema de los videojuegos, va en línea con otros apartados que siempre ocurre que la cultura bastarda, la cultura verdaderamente popular, no tiene éxito hasta que no se deforma con la mirada que arrojan determinados sectores culturales sobre ella. Y la historia, seguramente, ¿no? Que el tiempo pase. José María, ¿vas a decir? Sí, en relación con el cómic y los museos, hay un dato objetivo. La Biblioteca Nacional desde hace 20 años está recogiendo donaciones de humoristas porque ha escogido, y dibujantes también. El dibujo del cómic es relato también. Y la Biblioteca Nacional, su misión es recoger documentos y relato, en alguna medida relacionado con el libro, la edición, etcétera. Y en términos de la biblioteca es algo muy reciente, 20 años. Es muy reciente y empezó por los humoristas, por el boom del humor y porque ya se estaban muriendo autores importantes y se perdía una parte. Y ha habido donaciones importantísimas, como la de Forges. Yo tengo que decir con esta pulsión sobre el reconocimiento de los museos me genera muchísimas dudas. Me da como rabia, ¿sabes? ¿No? Porque creo que por un lado el cómic tiene esta necesidad de reafirmarse como una cultura por parte del sistema o lo considerado canónico, ¿no? Como que parece que tiene que venir las bellas artes y los museos a darnos su bendición para que nosotros digamos, ok, esto es gran cultura, ¿no? Y creo que me parece más subversivo quitarnos de ese marco, ¿no? O sea, decirle al museo, pues ahí te quedas tú con tu alta cultura, muérete, realmente, ¿no? Uy, qué rencorosa, qué rencorosa. Desde nuestra perspectiva sí tiene que ver sobre todo con el hecho de que como estamos en un espacio en el que todo está en relación, sí que entendemos que si el cómic entra en los museos, y además en muchos de ellos lo que entra sobre todo es cómo pensar la relación de esas imágenes y cómo además a día de hoy no solo vemos, pensamos, criticamos, consumimos esas imágenes. Hay mucha gente, un público muy mayoritario que no ha visto en directo esas imágenes, pero las conoce. Claro, entonces, desde luego como persona que estudia imagen o como en ese sentido, sí, yo me refiero un poco más desde el punto de vista de la autora, ¿no? Que parece como que necesitas esa legitimidad por parte de los museos. Pero esto ya es en el corporativismo de la mesa y son vuestros complejos. Los críticos y divulgadores estamos en otras problemáticas también profesionales. Pero sí, en lo que estaba comentando Peridis, sí creo que es muy importante también el hecho de que estamos hablando de un patrimonio gráfico y que es algo que no está para nada desarrollado en el Estado español. En cambio, sí tenemos algunos ejemplos de países compañeros en esta, digamos, en esta necesidad también, necesidad detectada de trabajar estas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, como tú también sabrás, Carla, porque eres híbrido chilena, en los compañeros chilenos sí trabajan esta cuestión y no solo, también los compañeros y compañeras colombianos están empezando a desarrollar unas políticas que tienen que ver también con el hecho de que se considere historia propia y patrimonio gráfico propio toda la cultura relacionada, en este caso, con el medio y la historia del cómic, sí, que en España es riquísimo y queda mucho por hacer. Sí, hay un dato fundamental en arqueología que es monumento y documento. Es decir,
el documento es muy importante, es tan importante como el documento, y cualquier monumento es un documento porque tiene muchísima información, tiene epigrafía, tiene un modo de labrar, tiene un sentido. Entonces, el que la Biblioteca Nacional, y ahí la persona de la antigua o la anterior directora fue fundamental, Ana Santos. Ana Santos, desde hace 20 años, se planteó el ir hablando con los humoristas para intentar conseguir que a su fallecimiento, al menos, la familia tuviera la biblioteca a su disposición. Y el argumento era precioso. Vamos a ver, van a dormir en la misma habitación tus dibujos que los dibujos que tenemos de Leonardo da Vinci. Quiero decir que dentro de 300 años esos son documentos valiosísimos de la historia, de la expresión, del pensamiento, de una parte de la sociedad. Y tenían una importancia notable en crear opinión. Julio, ¿decías? Sí, me gustaría preguntar a los compañeros. Es notorio que la prensa escrita en papel está moribunda. Me gustaría saber qué futuro tiene el cómic sin papel. Bueno, a ver, es una pregunta complicada, la verdad. Para empezar, yo no diría que el cómic está en peligro en papel, es decir, es verdad que no es un medio que era lo que fue, pero creo que intrínsecamente es muy complicado que el cómic, si se tiene que abrir camino, sea digitalmente. Yo no termino de verlo, creo que el cómic... Claro. Por ahí va yo, es que yo tampoco, no digo que no lo vea, pero me parece que no es un medio más natural. Julio, mira, no confundas el periódico con la edición. Los libros... Si yo pregunto, José María. Yo te contesto también, porque estamos en la mesa todos. Se están editando más libros que nunca. Sí, el libro le habían sentenciado a muerte, se ha acabado, viene el libro digital, más libros que nunca. Y es más... Sí, pero ¿se venden? Sí. Se venden. Alguien decía el otro día que en cada momento del día hay más gente escribiendo libros que leyendo libros. Bueno, es verdad. Puede que sean las dos cosas, pero los datos que tengo yo de editoriales con las que trabajo es que, y con libreros, ha repuntado, y en la feria de libros se venden más libros. Y los editores, pues si se editan, en partes que se venden a los cercanos. Y es fantástico que todo el mundo le dé por escribir novelas. No estoy nada de acuerdo, nada de acuerdo con esto. Bueno, pero los datos que tengo yo... Tú tienes los datos de tus libros porque tú vendes muy bien. No, yo no vendo muy bien, pero yo pregunto a los libreros. Y cuando paso por delante de una librería, pues le echo cara y no voy a preguntar por mi libro. Pues pero lo colocas ahí encima. No. ¿Cuándo ha vendido este otro? Y le digo, ¿qué tal vais? Igual que cuando voy en un taxi le digo al taxista, ¿cómo está la cosa? Pero no me contestas, José pero María, Peridis, lo siento. Yo le he preguntado a los compañeros. Pero eso de entrar en una librería, ¿en qué año fue? Un momento. ¿En qué año fue? Carla, todos los días. Las librerías están aquí con nosotros. No vamos a parar ahí porque se nos va el tiempo, pero es fantástico, porque ya tenemos un punto de inicio para cuando regreséis, ¿vale? Elisa McCausland y Diego Salgado, que son, entre otras cosas, críticos y divulgadores de cómic y cultura popular, organizan en el Thyssen la serie de encuentros El noveno pasajero, sobre el diálogo entre el arte y la novela gráfica. Gracias, Elisa y Diego. Gracias a vosotros. Gracias. Y por cierto, dos menciones. Ha traído Mauro su la nueva entrega de Ángel se fija. Un libro impreso, bien impreso, huele a tinta que alimenta y tiene muchos colorines, en un cómic del 15 ha salido. ¿Está ya a la venta? Sí, acaba de salir. ¿Por cuánto cuesta esto? Pues no sé decirte, lo han subido un poquito, ¿eh? Astiberri. Creo que está a 16. Bueno, pero que no tengo las gafas de 16, sí. Sí, 16. El que quiera, el oyente que quiera, se lo mandas tú. No, yo no se lo mando, que vaya a las librerías y se lo compre. Ahora, si quiere que se lo firme, pues estaré en la Feria del Libro. Ah, mira, Ángel se fija. No, y solo quería mencionar, ¿habéis visto la edición que han hecho del último libro que no llegó a editar Ibáñez, con la última historia de Mortal y Filemón? Qué bonito, inspirado en el último Dergen, el arte alfa, que también publicaron los lápices. Se escribía el guión en máquina de escribir el tío, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Sí, una temporada que lo empezó a grabar en cintas, pero no era muy efectivo. Me da mucha pena ver cómo no llegó a tiempo de dibujar bien la última viñeta. Habrá una exposición muy entrañable, con un amplio espectro de participantes en el Salón del Cómic de Barcelona, dedicada. Sí, correcto. Fantástico. José María Pérez, Peridis, Carla Berrocal, Mauro Entrial.
Hidalgo y Julio Rey. Gracias, amigos. Un beso. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.